Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer que esté en nuestra sintonía en este día martes. Hoy tenemos 6 de octubre del año 2020. Soy Alexis Juárez y le doy la bienvenida a su programa Contacto Salvadoreño, que se transmite por las multiplataformas de ITV El Salvador y también por Tele El Salvador, esto en los Estados Unidos. Estamos en varios canales de Verizon y de RCN, así que un gusto que esté con nosotros y esté siempre muy pendiente de todo lo que pasa en El Salvador, de estas interesantes entrevistas que nosotros les traemos. Y seguimos con nuestra serie de ir conociendo a los candidatos a alcaldes y diputados por los distintos partidos políticos para las elecciones del 2021. Hoy, y tal y como ya lo habíamos estado anunciando a través de nuestras redes sociales, les quiero presentar a nuestra invitada correspondiente para esta tarde. Les presento a Idalia Cepeda. Ella es candidata del partido FMLN por el departamento de San Salvador. Así que la saludamos y le damos la bienvenida. Un gusto. Muchas gracias, Alexis. Un gusto estar en ese espacio. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios y redes sociales, y en especial a los salvadoreños y salvadoreñas que están en el exterior. Un gusto que aceptara la invitación y hiciera espacio en su agenda para acompañarnos en la tarde de este día martes. Como usted lo puede ver en sus pantallas, amigos, ahí aparecen nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador. Ahí nos puede enviar sus preguntas, sus comentarios y se los vamos a trasladar a nuestra invitada en el transcurso de esta entrevista. Vamos de aquí hasta las 5 de la tarde en su programa Contacto Salvadoreño. Bueno, Idalia, vamos a comenzar hablando un poco de quién es Idalia Cepeda y cómo llega ese deseo de involucrarse en la política en nuestro país. Idalia Cepeda es una mujer joven, profesional del derecho, una madre preocupada por la realidad del país y por el futuro de su hijo y de los hijos e hijas de los salvadoreños y salvadoreñas. En mi caso particular, Alexis, decidí involucrarme en política precisamente porque considero que es responsabilidad de esta generación asumir el reto y el rol que nos demanda la política en la toma de decisiones. También creo firmemente que las mujeres necesitamos espacios en la toma de decisiones trascendentales para nuestro país, y motivada por una coyuntura compleja que estamos viviendo en este país, que necesita del trabajo de personas que queremos hacer las cosas diferentes en política y que también queremos representar una alternativa para la población desde la Asamblea Legislativa con la construcción de oposiciones coherentes, serias y viables. ¿Cómo llega usted al partido FMLN? ¿Cuántos años tiene de formar parte de ello? ¿Y cómo le fue en las internas que se llevaron a cabo hace algunos meses? Yo estoy en el FMLN desde que nací, porque mi padre y mi madre fueron del FMLN, luchadores sociales, sindicales, universitarios organizados, y desde que nací pues estoy vinculada con todo el quehacer político nacional. Particularmente decidí formar parte del FMLN cuando estaba muy joven. Me organicé en la juventud de base, del comité de base, le llamamos nosotros a la estructura territorial del partido, y desde ahí vengo participando en distintos espacios. Fui de la conducción del Distrito 1, que es la organización territorial también del municipio de San Salvador, donde formo parte, de la directiva municipal, que es el organismo de dirección partidaria de la capital de San Salvador, durante 2 periodos. He sido responsable electoral, he sido responsable de otras tareas, he trabajado con la juventud, con las mujeres, con los artistas y trabajadores de la cultura, en medio ambiente, es decir, he estado desempeñando dentro del partido muchísimas tareas. Y bueno, actualmente que he decidido, como les comentaba, responsablemente asumir este reto de ser candidata a diputada por el departamento de San Salvador por primera vez como parte de los rostros nuevos que lleva el FMLN. ¿Usted no había participado en ninguna ocasión como candidata
o candidata propietaria o suplente a ningún cargo? Yo fui diputada suplente en un periodo 2015-2018, pero nunca había sido candidata a diputada propietaria. Esta es mi primera vez. Vamos a hablar un poco del partido FMLN. Y Idalia, ¿usted considera que con la llegada del ex vicepresidente y ahora secretario del FMLN, Óscar Ortiz, se le ha dado un cambio al partido FMLN? Y si considera usted que se cometieron muchos errores durante los 10 años que gobernó el partido de izquierda. Sí, en el primer caso yo creo que el FMLN está siempre a la vanguardia de los cambios necesarios de la sociedad salvadoreña. Definitivamente la militancia eligió al secretario general como el jefe del partido para conducirlo, ¿verdad? En una elección en donde él gana la mayoría y en el partido pues se respeta mucho eso. Hemos tenido prácticas de democracia interna desde antes que estuviesen establecidas incluso en la ley de partidos políticos. El FMLN ya tenía cuota de juventud, cuota de género, tenía elecciones internas y procesos regulados, y en este caso pues la militancia decide que el compañero Óscar Ortiz sea el secretario general. Yo creo que eso también responde a un sentir de transformación, de cambio, de renovación dentro del mismo FMLN. Con la otra pregunta, Alexis, definitivamente yo soy de las personas que piensan que es necesaria la crítica, la autocrítica. Eso también está establecido dentro de los estatutos de nuestro partido y es además una práctica necesaria, ¿verdad? Dentro de la cultura política muchas veces vemos confrontación, abunda nada más la crítica hacia el otro, ¿verdad? Y no tenemos ese ejercicio de reconocer los errores. Yo creo que el FMLN en el gobierno, durante los 10 años de gobierno, hizo muchísimo por la población. Estoy segura que la población lo valora. Nosotros en el gobierno estuvimos durante estos 10 años ejecutando verdaderas políticas públicas que transformaron la vida de mucha población. Fue el gobierno que más le apostó al cambio social. Estuvimos ejecutando presupuestos en función de la salud, la educación, la cultura, la generación de empleo, y se inició una ruta de transformación importante que, bueno, tenemos muchísimos programas insignia: Ciudad Mujer, Jóvenes con Todo, El Vaso de Leche, toda la reforma educativa, de salud, los ecos, que sin duda eso está en la mente de la población y es muy bien ponderado. Pero por supuesto que nadie es perfecto, ¿verdad? Ni los partidos políticos ni los seres humanos, y se cometieron algunos errores que sin duda actualmente pues la población los tiene también claros, y es de justicia, digamos, que la población sienta que se le quedó debiendo, ¿verdad? Las personas tenían una expectativa bastante grande para las transformaciones. Es posible de que en muchos casos esa expectativa no se cumpliera por obstáculos presupuestarios, por la misma oposición que se tenía, o porque también en el caso de la población tenía una esperanza dibujada en función de la realidad concreta que viven, ¿verdad? Entonces yo creo que es de justicia reconocer que hubo errores, pero sobre todo los grandes aciertos y las grandes transformaciones que se hicieron quizás no se pudieron comunicar de la mejor manera a la población, y ahí también fallamos, y creo que es necesario aprovechar estos espacios también para decir que hubo avance, que estos programas están ahí como un legado, porque lamentablemente la mayoría de estos programas ahora en la administración actual se han quitado, ¿verdad? Entonces es ahí donde viene el papel también, la necesidad que la gente perciba si actualmente se le está transformando su vida, se le están generando condiciones para mejorar la economía de su familia, o verdaderamente tenemos un retroceso. Les agradecemos a nuestros amigos que ya nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales y nos están enviando sus preguntas y comentarios. Así que un gusto que esté participando en esta entrevista.
Me llama la atención un comentario que nos envía nuestra amiga Jenny Carranza. Nos dice, otra persona que solo busca ir a la asamblea a hacerse rica, como ha pasado con todos los del FMLN. Me imagino, Idalia, que usted ya ha escuchado este tipo de comentarios y se lo han escrito a través de sus redes sociales. ¿Qué le Sí. puede decir usted a las personas que consideran que, por en su caso, usted se está involucrando para buscar algún beneficio económico? Sí, bueno, efectivamente, como tú lo dices, Alexis, esta es una crítica reiterada que tiene la población, no solo para el FMLN, sino para la clase política, ¿verdad? Hay como una idea que se ha transmitido que los políticos estamos en los partidos o en los puestos de decisión no para beneficiar a la ciudadanía, sino para beneficiarnos. Y yo creo que es importante la pregunta de la amiga, de la ciudadana, porque me permite reafirmar mi compromiso frente a ella y frente a los demás amigos y amigas que nos están viendo, de precisamente ser diferentes de esa política tradicional. En ese sentido, como Idalia Cepeda como candidata, me he comprometido a cambiar esa forma de hacer política, no solamente en el tema de los salarios, ¿verdad? Yo estoy dispuesta a que se haga una revisión desde la Asamblea Legislativa en materia de legislación y una revisión también en general de los salarios de todos los funcionarios y funcionarias públicas, ¿verdad? Los diputados y diputadas actualmente tienen un salario de $4,000, rondando los $4,000. También hay funcionarios del Ejecutivo como ministros, secretarios, jefes de autónomas que ganan 7,000, 8,000, embajadores y embajadoras que ganan $10,000, ¿verdad? Y yo comparto la molestia de la ciudadanía en el sentido de decir, bueno, ¿cómo yo puedo vivir con un salario mínimo y la clase política de mi país gana 7,000, 8,000, $10,000? Veíamos salarios, el presidente de CEL, presidentes de autónomas que ganan $10,000. Y yo creo que eso es importante decirlo y es necesario revisarlo a nivel de todo el Estado, órgano legislativo, ejecutivo y judicial, en función de que la política de verdad sea para servir a la población. Y en ese sentido quería agregar algunas propuestas que en mi caso, junto con otros compañeros candidatos, hemos venido trabajando para la necesidad de hacer una reforma política también integral. Nosotros hemos propuesto para debatir, para discutir con la ciudadanía, con los partidos políticos, incluyendo a mi partido, y para discutir con la sociedad en general la necesidad que solo haya una sola reelección, por ejemplo. La gente se queja de que los diputados, diputadas pasan una vida en la Asamblea Legislativa o alcaldes o alcaldesas, ¿verdad? ¿Por qué no discutimos la cantidad de veces que se puede reelegir? ¿Por qué no puede ser solo una? Es decir, es necesario tener ese debate y esa discusión. También hemos propuesto la necesidad de los referéndums, ¿verdad? ¿Por qué no le damos a la población a mitad del periodo presidencial una herramienta democrática de participación para que pueda evaluar al presidente a medio periodo y decidir si sigue o no sigue? Eso pasa en democracias avanzadas, en América Latina, en Europa, ¿verdad? O a los mismos diputadas y diputadas, ¿verdad? ¿Por qué no obligamos a los diputados y diputadas a rendir cuentas a la ciudadanía, a tener cabildos abiertos, consultas ciudadanas de los grandes temas del país? Porque la población en esta democracia representativa que tenemos va a votar y luego se queda esperando las acciones o, en todo caso, lamentando las omisiones de esta clase política o del presidente, en este caso, o de los diputados, ¿verdad? Entonces creemos que es necesario discutir algunos mecanismos de decisión directa de la población, ¿verdad? Y de revisar, por ejemplo, en el tema de la corrupción. ¿Por qué no discutimos la no prescripción de los delitos de corrupción? ¿Por qué no discutimos que los delitos de corrupción se amplíe su plazo de prescripción? Porque estamos viendo casos en donde pues se está esperando, ¿verdad?, que pasen los años para que ya esos delitos prescriban y aquellas personas, y me refiero a todas las personas de todos los partidos políticos que hayan cometido delitos,
queden librados, ¿verdad? Entonces nosotros, y en que el caso particular, Idalia Cepeda como candidata a diputada, quiere también discutir una reforma política en vías de que el servidor público sea eso, alguien al servicio de la población, para que no haya enriquecimiento, para que no haya corrupción, para que haya un periodo bien delimitado y para que podamos realmente darle más poder a la ciudadanía y que decidan ellos sobre el rumbo del país y las decisiones importantes. Nos escribe un amigo, Osmin Quintanilla, y nos dice, la candidata en mal momento se inscribió para ser diputada. Me imagino que este es otro de las críticas que usted ha estado escuchando, porque consideran que, y muchos aseguran, y nos están escribiendo también en nuestras redes sociales, el FMLN está acabado, el FMLN no tiene posibilidades en el 2021. ¿Usted cómo recibe este tipo de cuestionamientos? ¿Y qué le puede decir a las personas que están teniendo ese criterio? Yo creo que es bien importante que la gente comente y que la gente manifieste su sentir, y en ese sentido, por tu pregunta, Alexis, yo lo recibo siempre de manera positiva, ¿verdad? Me gusta que la ciudadanía se exprese, es su derecho y eso hay que protegerlo y cuidarlo, ¿verdad? Hemos visto, por el contrario, que a muchos políticos, incluyendo los que están en el Ejecutivo, no les gusta la crítica, no les gusta la oposición, y esa práctica, ¿verdad?, que es un retroceso de la democracia actual que tenemos, no la podemos permitir. En ese sentido, sobre el contenido de la crítica del amigo, definitivamente la he escuchado muchas veces. Yo creo que el FMLN tiene un proyecto político vigente, que el FMLN es el único partido de izquierda, yo soy una mujer de izquierda, y que en ese sentido la izquierda lo que pretende por filosofía, por concepción política, por base teórica incluso de la misma economía, lo que pretende es poner al centro el interés de las mayorías, el bien común. Y en ese sentido yo creo que es importante que desde el partido de izquierda, el único partido de izquierda que hay en El Salvador, se tenga una propuesta buena de candidaturas. A mí me alegra muchísimo ver candidaturas en San Salvador, en mi partido y en todos los demás departamentos, nuevas candidaturas jóvenes, mujeres, hombres profesionales con experiencia y preparación. Y en mi caso particular, como Idalia Cepeda, yo asumí el reto precisamente con responsabilidad de tener incidencia y participación. Yo creo que es bien importante que la ciudadanía conozca que el deber de los políticos es ese, incidir en la toma de decisiones, participar en el rumbo que va a tener el país, y en ese sentido yo creo que es una deuda que tiene en general la política de este país con las mujeres, ¿verdad? Hace falta más mujeres en política, en los puestos de toma de decisión, y es una deuda que tiene El Salvador también con esta generación, con la juventud, ¿verdad? Entonces, por eso asumí la responsabilidad de inscribirme. Yo creo que sí es un momento difícil, ¿verdad? El amigo tiene razón porque es un momento complejo, ¿verdad? Partimos de ser en este momento en la Asamblea Legislativa una fracción de oposición, y obviamente el otro año, en el 2021, frente al Ejecutivo, vamos a ser una fracción de oposición, y es importante que en este país, en el gobierno, en la República de El Salvador, haya oposición. Y el FMLN ha demostrado que es una oposición firme, una oposición consciente, una oposición seria. Yo comprendo que es un momento complejo, pero precisamente en los momentos complejos se necesita gente con valor, con firmeza, con coherencia y con ética para afrontar todo lo que viene, ¿verdad? Y en mi caso particular, yo sí creo que el país va a tener una crisis económica complicada, va a tener una crisis que va a afectar a la familia, al bolsillo de la mujer, del hombre en la familia, y que es ahí donde quiero aportar, ¿verdad? Yo me veo
trabajando por la economía familiar, por el empleo, para legislar a favor de la canasta básica, de que no hayan incrementos de los precios, que no haya incremento en los servicios, es decir, en esta realidad concreta de la familia salvadoreña, por los niños y las niñas que están ahora sin acceso a la educación, a la salud, y en ese sentido sigue siendo válida mi participación, y no solo válida, sino que también necesaria y urgente. Bueno, Idalia y amigos, vamos a ir a nuestra primera pausa. Síganos escribiendo a través de nuestras redes sociales y al volver venimos leyendo algunos de sus comentarios. Vamos a hablar de lo que ha sucedido hoy con el tema del FODES, los atrasos que hay en la Asamblea Legislativa por la falta de pagos a los empleados, y también vamos a hacer una evaluación de cómo está trabajando el Ejecutivo. Ya regresamos. Siempre creí que generar espacios para los emprendedores es impulsarlos a más, y visibilizarlos es fomentar la educación y la cultura emprendedora. Creo que quien no tiene un propósito en la vida no tiene una motivación, y si no tienes motivación, no existe una razón para emprender. Mi propósito, ayudar a que muchos emprendedores lo logren. Nos mueve emprender. Y si tienes el talento, decídete y emprende. Es cumplir un sueño sin importar los obstáculos que tengas que pasar. Son los emprendedores los que con pasión llevan su idea al éxito. Es vencer el miedo y apostar de verdad por tu idea. Y si tienes pasión, disciplina y persistencia, lograrás lo que muchos han logrado. Y si logras agregar valor a otros, serás el próximo emprendedor. ¿Quieres saber quiénes participarán en el programa? 27 emprendedores se presentarán y en cada programa 3 emprendedores contarán su elevator pitch. Soy Alexandro Bravo Bonino, el especialista. ¿Quieres aprender un idioma pero no tienes tiempo? ¿Tus recursos son limitados? ¿Has probado muchos métodos y aún no logras aprender? Llegó la oportunidad de tu vida. Somos University Idiomas Link, la mejor plataforma 24/7 para aprender idiomas. Ingresa a www.universityidiomaslink.com. Llena el formulario con tus datos personales o envíanos un WhatsApp al 503-791-91828 y a vuelta de correo recibirás un curso de vocabulario completamente gratis para principiantes, para que empieces a educar tu oído. Ya estamos en Estados Unidos, México, Colombia, Nicaragua y El Salvador. Recuerda, contáctanos ya al 503-791-91828. Estamos a un link de ti. Un gusto que continúe con nosotros en Contacto Salvadoreño, que se transmite por las redes sociales de ITV El Salvador, Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos, como esta entrevista, las que realizamos a diario, ya sea su servidor Alexis Juárez o también nuestro compañero Gilson Rodríguez en su programa De Cerca. Hoy estamos conversando con Idalia Cepeda. Ella es candidata a diputada por San Salvador con el partido FMLN. En el primer bloque hemos hablado de su candidatura, de cómo llega al FMLN y también cómo ha sido todo este proceso. Hemos hablado un poco también de generalidades del partido de izquierda, y ahora en este segundo bloque vamos a iniciar hablando sobre lo que ha sucedido esta mañana, y es que alcaldes y empleados de diferentes comunas del país han bloqueado calles, también se han manifestado exigiendo al Ejecutivo que pague el atraso de 4 meses que ha tenido en el FODES. Este dinero, según confirmaba hoy el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, ha llevado alrededor de 85 alcaldías a declararse prácticamente en quiebra porque no puede pagar los salarios a los empleados. Y Dalia, ¿cómo ve este tipo de acciones? Este tipo de cierre de calles. No es la primera vez, hace algunas semanas también se hizo una protesta en las afueras del Ministerio de Hacienda y como le decía, los alcaldes afirman que ya no pueden
muchos ya no tienen fondos para seguir pagándole las planillas a los empleados. Sí, efectivamente es un tema grave. Yo creo que la protesta es completamente legítima, además es legal, ¿verdad? Es constitucional ese derecho. Los alcaldes y alcaldesas representan a la ciudadanía en sus municipios, son los alcaldes electos democráticamente, independientemente que hayan sido electos por una bandera partidaria o por otra. Y hay una preocupación generalizada, creería yo, que en las 262 alcaldías, aunque algunas quizás no lo manifiesten de la misma manera, porque como tú dices, Alexis, no se ha hecho el depósito ya 4 meses, ¿verdad? Rondando los 5 meses del FODES. Esto para mí pues es grave porque responde a una agenda política, lamentablemente quizás a una agenda de campaña para bloquear a las alcaldías. Yo creo que también la ciudadanía es astuta, es inteligente y puede ver que muchas veces las acciones o las omisiones también se hacen con base a agendas de campaña, ¿verdad? En este caso, creo que es lamentable que el gobierno no haya hecho el depósito en función de bloquear el trabajo de las alcaldías, porque al final no está afectando a los partidos políticos de oposición, no está afectando a los alcaldes o alcaldesas, sino que está afectando a la ciudadanía en primer lugar, ¿verdad? Que son los beneficiarios de los programas, de los proyectos, porque las alcaldías también llevan salud, llevan prevención, mitigación de riesgos, hacen programas de recolección de basura, es decir, hay un montón de servicios públicos que se han frenado también. ¿Y a quiénes afectan? A los ciudadanos y ciudadanas, pero también está afectando a los trabajadores y trabajadoras que tienen un derecho legal y constitucional de tener su salario por el trabajo que hacen. Es completamente permitido dentro de la ley del FODES que se pague un porcentaje a las planillas y a los gastos administrativos. Eso yo quiero aclararlo porque también desde el gobierno hubo un mal manejo del mensaje, creería yo un poco malicioso, en el sentido de decir que no se podía pagar del FODES salarios, y eso está claro, en la ley lo dice, ¿verdad? El 25% del FODES se puede utilizar para el gasto administrativo y para el pago de salarios. ¿Y a quién afectamos? Una vez más, a las familias salvadoreñas que no están percibiendo salario, que no están pagando sus servicios, que no pueden pagar colegios de los niños y niñas, que no pueden pagar el cuidado de los niños y niñas, que no pueden pagar la alimentación, la tortilla, los frijoles de la casa, que no pueden pagar el transporte. ¿Cómo van a ir a trabajar si no tienen ya para el pasaje? Es básico, ¿verdad? El salario de los empleados es algo vital para la sobrevivencia, no solo del empleado, sino de su familia y de otra cadena que de ahí sale del pago de los servicios, de los alquileres, ¿verdad? Muchos de ellos les están sacando de sus casas porque no han pagado alquileres. Entonces, estas crisis son tan complicadas que no deberían de ser agendas partidarias o de campañas ni del presidente, ni de su partido Nuevas Ideas Gana, ni de nadie, ¿verdad? Yo creo que el país merece una política seria, merece una dinámica de diálogo, ¿verdad? Hay que propiciar el diálogo coherente, serio, el debate, para que podamos construir todos y todas un mejor país. Y en ese sentido yo quiero agregar, en el caso también del FODES, es bien importante tomar en cuenta que la deuda afecta además el quehacer de la misma legislación, ¿verdad? Es decir, hay gravedad no solamente en sus consecuencias, sino porque se está incumpliendo una ley. Y en ese sentido es totalmente legítimo que se propicie una investigación frente al incumplimiento de una ley. Y ahí se pone en juego, ¿verdad?, la institucionalidad del Estado, que al final yo creo que lo importante es apelar para que las instituciones del Estado funcionen, la Fiscalía investigue los posibles cometimientos de delito, incumplimientos de deberes de los funcionarios que no están haciendo estos depósitos a pesar que el dinero está, porque aunque la recaudación haya disminuido por
por la pandemia, por la crisis económica, porque al gobierno no le alcanza el dinero, porque es un hecho que no le alcanza, pero aún así hay una recaudación, es decir, hay un ingreso y de ese ingreso está obligado a pagar el 10% como lo establece la ley. Aunque sea menos ingreso, debe de pagar. Entonces, hay también un incumplimiento de ley que se debe investigar. Hoy, dentro de esta misma protesta que se dio en distintos puntos de nuestro país, estaba el cuestionamiento del uso de la violencia. Aseguraban, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele publicó en sus redes sociales un video que retomó de los medios de comunicación donde se ve una agresión a un motociclista, si no me equivoco, fue empleados de la alcaldía de San Marcos. Y él preguntaba a través de sus redes sociales, y la Sala de lo Constitucional y el fiscal Raúl Melara y Apolonio Tobar de la Procuraduría o el IDUCA de la Universidad José Simeón Cañas, ¿no saldrán a defender los derechos humanos del pueblo o solo para proteger a los diputados o a los alcaldes o a los partidos sirven estas instituciones? ¿Qué opina de estos hechos que se dieron? Me imagino que ha visto algunos videos que han circulado en redes sociales. Sí, yo creo, en mi caso, como Idalia Cepeda, estoy totalmente en contra de la violencia como recurso, ¿verdad? En general, la violencia intrafamiliar, la violencia del Estado, la violencia política, la violencia en los medios de comunicación, y lamentablemente vivimos en un país violento. Yo creo que estos hechos, así como cualquier otro que se pueda avecinar, porque también hay que preverlos, son responsabilidad de esta falta de diálogo que en lo personal creo que debe de ser propiciado desde el mismo presidente, ¿verdad? Él lo está diciendo en sus cuentas de Twitter, necesitamos ese diálogo, necesitamos esa muestra que de verdad el gobierno central está pensando en la población y en la familia salvadoreña y no en una agenda política de campaña a favor de sus partidos, ¿verdad? O de su coalición Nuevas Ideas Gana. Yo creo que el presidente de la República y el gobierno y toda la clase política debe de dejar los discursos de odio. Hemos visto en largas conferencias de prensa o cadenas nacionales que han hecho los del gobierno y particularmente el presidente, puros discursos de confrontación, puros discursos de odio, ¿verdad? Críticas a la oposición, muchas veces sin sentido, y eso no hace más que alimentar la violencia que ya vivimos en este país por múltiples causas, ¿verdad? Que eso creo que es de todos y todas conocido. Yo más bien esperaría, Alexis, que el presidente en su calidad de jefe del Ejecutivo cambie la actitud en función de propiciar el diálogo, la negociación seria, la discusión y el debate, ¿verdad? Que dé señales de ser un gobierno que no está improvisando, que dé señales de ser un gobierno que pueda planificar seriamente las políticas públicas que el país necesita. El país necesita respuesta a la pandemia que todavía está vigente. ¿Cuál es el plan, verdad, para reactivar la economía en este país? ¿Cuál es el plan para apoyar a la familia salvadoreña, su sustento diario, la comida de la casa, pero también cuál es el plan para la pequeña, mediana y gran empresa del Salvador, ¿verdad? Tenemos muchísima gente que está perdiendo el empleo, más o menos 70,000 personas a raíz de la pandemia. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿A dónde van a trabajar? ¿Cómo van a vivir sus familias? ¿Cuál es la política para generar más y mejores empleos? ¿Cuál es la política para apoyar el emprendimiento de la juventud? Un apoyo real de acceso a créditos para las mujeres, madres solteras, es decir, estos grandes temas de país, ¿a dónde están? ¿A dónde se están discutiendo? ¿Cuál es el plan? Y yo sí creo que el presidente debe de dar el ejemplo de cambiar esa forma, así como él lo prometió en campaña, ¿verdad? Haciendo su crítica a la política tradicional que estaba polarizada
y que sigue con ese discurso, ¿verdad?, de quererse diferenciar de esa política tradicional, bueno, entonces que dé el ejemplo en el sentido de dejar ese discurso de confrontación, de odio y de solucionar esta crisis, no solamente la del FODE, sino que el no pago de salarios a empleados públicos dentro de la Asamblea Legislativa, el no pago de las prestaciones de los veteranos y veteranas, el no pago de otros servicios a proveedores privados, que el gobierno no lo está haciendo, sino que más allá de estas coyunturas, de la crisis económica que tenemos actualmente, que se va a profundizar. Entonces, definitivamente necesitamos poner estos temas en agenda para propiciar respuestas que respondan a la necesidad de la población. Esta no es la única situación y las únicas protestas que han habido. Por ejemplo, este día también afuera de la Asamblea Legislativa, el Sindicato de Trabajadores de este órgano del Estado realizó una protesta y también exigió el pago de su salario. Hablábamos con empleados que participaban en esta protesta y asegura que está complicada la situación ya que tienen un mes y medio que no reciben fondos. ¿Qué opina de esto? Sí, la verdad es lamentable que, a mi juicio, a partir de una agenda política electoral que además es caprichosa y de vendetta, de venganza, ¿verdad?, la oposición, el gobierno central y el presidente hayan tomado la decisión de no pagar los salarios a los empleados de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ellos argumentan que no hay dinero, eso no es cierto. Yo creo que la población tiene acceso a ver los presupuestos de todos los órganos, ¿verdad?, y de todas las carteras del Estado. El fondo está, ¿verdad? Es además que un discurso mentiroso, es además una acción ilegal, ¿verdad? Como lo decíamos antes, la ley mandata a depositar el pago de los empleados que han estado trabajando. Y más grave aún, teniendo el dinero. ¿Por qué no lo hacen? Por una medida de castigo. Incluso se ven en los mismos mensajes de redes sociales que es preocupante y que alimenta este discurso de odio, de venganza, de revanchismo, que funcionarios públicos se mofan y se burlan de esta realidad, utilizando la ironía para decir, bueno, les vamos a dar hasta albergues, y yo creo que esa cultura política debe de cambiar. Debemos de propiciar, como decía, una respuesta seria, un diálogo serio, porque la población se lo merece, y además debemos de dejar esas prácticas, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, a partir de estos hechos, ha tomado medidas. Se ha presentado también aviso a la Fiscalía General de la República. En lo personal, espero que el fiscal general haga su tarea, haga su labor para cual ha sido electo, que investigue el posible cometimiento de delitos a partir de la omisión de la obligación de los funcionarios de ejecutar este pago, y que se tomen medidas concretas, ¿verdad? Una vez más, creo que lo preocupante es lo que está viviendo la familia salvadoreña, lo que están viviendo los familiares de estos empleados y empleadas que no tienen salario, que tienen que llegar a trabajar pero no tienen para el bus, que tienen que pagar colegios y que no pueden pagar, que sus arrendatarios les están diciendo, páguenme porque si no te vas del apartamento, te vas de la casa, que además sus niños y sus niñas les están diciendo, ¿verdad?, quiero comer, necesito pues cualquier recurso básico que tenga la familia, y estos empleados y empleadas que nada tiene que ver con la decisión del presidente de opacar o de disminuir las voces de una oposición necesaria en este país, estén ahora sufriendo esta triste realidad. Una vez más, el llamado para que dejemos estas prácticas y tengamos un diálogo de altura para que podamos responder a las necesidades de la población, no solo a los empleados que no se les ha pagado, un llamado a que se les pague, ¿verdad?, que solucionemos esto ya, y que la institucionalidad del Estado funcione, que se haga la investigación necesaria
y que se obligue a los funcionarios, a todos los funcionarios, a que cumplan con los mandatos de la ley. Como abogada, ¿a qué delitos se está haciendo acreedores los funcionarios de gobierno? ¿Y qué pasa si el fiscal Raúl Melara acepta al final iniciar una investigación contra estos funcionarios? Sí, primero es obligación del fiscal general hacer la investigación, es decir, no se trata que sea voluntad política del fiscal o no, tiene una obligación constitucional, tiene una obligación legal de investigar cuando se llega a presentar un aviso a la fiscalía. Son varios los casos, Alexis, porque en este país la verdad que muy convulsionada la realidad, y también pues lamentablemente desde el gobierno se ha propiciado el cometimiento de delitos. En ese caso la fiscalía tiene avisos por incumplimiento de deberes, ¿verdad?, por omisiones de funciones y atribuciones que tienen los funcionarios públicos. También tiene avisos en función, por ejemplo, en el caso del ministro de Hacienda, ¿verdad? Hay una comisión especial en la Asamblea Legislativa que está investigando el uso de los fondos de la pandemia. Nosotros nos dimos cuenta que el presidente tenía un discurso en donde decía que no había recibido ni la mitad de un centavo, ¿verdad?, ni un centavo partido por la mitad. Y luego el mismo expresidente del Banco Central de Reserva acepta frente a los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda que no solo tuvo un centavo, sino que tuvo aproximadamente 15 millones de dólares al día para poder enfrentar esta pandemia, ¿verdad? Al día, 15 millones de dólares al día. Entonces, bueno, el día siguiente se conoce la renuncia de este funcionario y se argumenta que se sintió presionado políticamente, ¿verdad? Yo creo también, apelando a la inteligencia de la ciudadanía, que sabemos que el funcionario optó por decir la verdad frente a la comisión porque está obligado por ley a rendir cuentas, a decir la verdad, y que dejó en evidencia que ese discurso del presidente era falso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se está investigando también el uso de los fondos porque se tienen muchísimas denuncias y demandas ciudadanas por contrataciones que se han hecho a la misma familia de los funcionarios, por contrataciones que se han hecho con precios excesivos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las mascarillas, que en vez de valer 20 centavos, valían 20 dólares, por decir un ejemplo. Y además se han presentado denuncias y demandas por arrendamientos de casas, de hoteles, vinculados también a prácticas, digamos, de corrupción del mismo gobierno. Entonces, frente a eso, esta comisión de la Asamblea Legislativa decide investigar los fondos de la pandemia. Hay fondos, por ejemplo, que no se han rendido las cuentas necesarias ni en la Corte de Cuentas, ¿verdad? La Corte de Cuentas se ha manifestado diciendo yo pido la información y no me la dan, y hasta ahí se acaba todo. Las instituciones de transparencia como las oficinas de acceso a la información que dependen del mismo ejecutivo dicen esta es información reservada, entonces no se puede hacer nada. Cuando se apela al Instituto de Acceso a la Información Pública se dice aquí no pasó nada, ¿verdad? Y hay como no sé, decenas y decenas de casos que se ha negado la información a la ciudadanía y a los medios de comunicación de estas instituciones de transparencia. Y en ese sentido, por ejemplo, del bono que se repartió de los $300 a la familia, ¿verdad? Hay un faltante que no tiene justificación todavía, no se sabe qué se hizo con ese dinero, ¿verdad? Si se ocupó en alguna práctica ilegal o se ocupó en la publicidad del Ejecutivo, no se sabe. Entonces, ahí en esos casos, la comisión investiga, se manda a llamar al ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda dice que no va, porque no quiere dar explicación, porque no quiere rendir cuentas. Se notifica a la Policía Nacional Civil porque la ley lo obliga a llegar por apremio, ¿verdad? La Policía Nacional Civil dice, no, yo no me hago cargo del ministro de Hacienda y no lo llevo.
y en ese caso se presenta también un aviso a la Fiscalía. Entonces, hay muchísimos expedientes ya abiertos, ¿verdad? La verdad que el fiscal debe de priorizar todas las investigaciones a los funcionarios por el incumplimiento de los deberes, por la omisión de las sentencias también judiciales, ¿verdad? Hay sentencias judiciales como en el caso del Mozote, hay sentencias de la Sala de lo Constitucional que no se han cumplido, como en el caso de los varados, ¿verdad? En el caso de los salvadoreños en el exterior que se les estuvo poniendo trabas para ingresar al país. También en ese caso se han presentado avisos por coacción, ¿verdad? Porque se coaccionó a las aerolíneas a pedir un requisito que no era constitucional. Es decir, hay una gama de posibles delitos que en concreto esperamos que el fiscal investigue y que veamos resultados. Vamos a ir a una nueva pausa. Al volver le dejo planteada una pregunta que nos escribe el amigo Héctor García a través de nuestras redes sociales. Nos dice, pregúntele a la invitada, por favor, para ella 3 cosas que el gobierno ha hecho, me imagino que bien. Así que le dejo planteado esto, Idalia, y al volver de la pausa nos da su respuesta. Quédese con nosotros, todavía nos quedan un par de minutos de conversación con nuestra invitada. Bienvenidos a la mejor plataforma universityidiomaslink.com, donde estarás interconectado con el mundo. Hacemos posible que la escuela de idiomas tradicional y presencial rompa las barreras del tiempo y el espacio, dando paso a una nueva generación de aprendizaje. Es un modelo de educación incluyente, vanguardista y revolucionario, donde las herramientas tecnológicas se ponen en función del aprendizaje. El acceso es sencillo y todos los contenidos están disponibles de manera fácil y oportuna para los alumnos de todas las edades, oficios y profesiones. Puedes acceder desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora solo con tu conexión a Internet, con solo dar clic en nuestra plataforma e iniciar sesión. Todos nuestros alumnos reciben las indicaciones y ayudas técnicas necesarias para el uso correcto de la plataforma y sus herramientas. Además, reciben su certificación online cada vez que pasan de un nivel a otro, apegada a las exigencias del Marco Común Europeo de Referencia Lingüísticas. Somos pioneros al cambiar los conceptos escolares tradicionales a portales digitales. A la fecha, más de 200.000 estudiantes han probado nuestra plataforma. Disponemos de todas las herramientas tecnológicas, lo que nos convierte en una plataforma amigable, accesible, segura y compatible. La tecnología de la plataforma 24/7 abre paso a la nueva era de la educación. Es tiempo de reinventarte, aprender e innovar, y migrar de nuestra mano a nuevos y mejores horizontes. Estamos a un link de ti, University Idiomas Link, la mejor plataforma para aprender idiomas. Gracias por seguir en sintonía de Contacto Salvadoreño a través de las redes sociales de ITV El Salvador. Hoy estamos conversando con Idalia Cepeda, y es candidata a diputada por el partido FMLN. Nos quedábamos planteada una pregunta de un amigo que nos escribía a través de redes sociales, que si tenía usted 3 cosas buenas que ha hecho el actual gobierno. ¿Qué le puede decir al amigo, Idalia? Pues es un poco difícil. Yo creo que es importante reconocer lo bueno. En eso coincido, creo que es el espíritu de la pregunta del amigo. Para mí el gobierno tiene una política bien clara, que es la política comunicacional, y eso se le reconoce, ¿verdad? Tiene una decisión clara de invertir en la publicidad y, a mi juicio, según sus intereses, eso lo hace muy bien. En ese sentido, creo que es importante que la población tenga acceso a la información de lo que el gobierno hace, pero también la población debe exigir la información completa, ¿verdad? Y muchas veces la ciudadanía debe de utilizar los recursos que la misma democracia ha permitido para poder saber cómo se están manejando los recursos públicos, en qué se está invirtiendo su dinero, porque al final es el dinero de la ciudadanía, ¿verdad? Si se invierte en un canal de televisión o se invierte en una política de reactivación económica que beneficia a la familia, es una decisión que toma el Ejecutivo.
pero es una decisión que la va a tomar también utilizando los recursos de la misma población. Entonces, la ciudadanía necesita y merece estar informada. Yo creo que eso es parte de los logros que no se deben de renunciar. Y este gobierno se ha tomado en serio el tema de la publicidad y la comunicación. Yo le reconozco que tiene una comunicación de calidad en ese sentido. Lo que sí cuestiono, porque creo que es sano también ser críticos, es que lo haga a partir de su agenda, es decir, de sus intereses, y que tampoco el gobierno esté reconociendo una tan sola crítica, ¿verdad? No esté reconociendo una tan sola autocrítica, ¿verdad? Yo nunca he visto al presidente y al gobierno decir: cometimos un error en el manejo de la pandemia, cometimos un error en el manejo de estos fondos públicos y cometimos un error en no tener un plan quinquenal para el país. Es decir, eso también debe de ser exigencia no solo para la oposición, sino que también para el mismo gobierno. Difícilmente pudiera yo encontrar en este año de gestión del gobierno más cosas buenas en su totalidad, porque creo que al principio se tuvo una intención positiva de manejar la pandemia con un enfoque de prevención, y eso particularmente me pareció correcto, y por eso el FMLN en la fracción legislativa apoyó con sus votos al 90% de las leyes que el gobierno le llevó. No es cierto ese discurso que somos una oposición malintencionada y que le dijimos que no a todas las leyes. Eso no es cierto, ¿verdad? El FMLN votó por los créditos, por las leyes que se necesitaban para fortalecer la institucionalidad de salud. El FMLN votó por algunas medidas concretas que se tomaron en el manejo de la pandemia, porque era un tema fundamental y prioritario en ese momento y que todavía sigue, ¿verdad?, como preocupación de la ciudadanía. Entonces, al principio, como te repito, Alexis, y al ciudadano que preguntó, yo vi muy bien el enfoque de prevención, ¿verdad? Ya luego vimos que realmente se tuvo un mal manejo de los fondos, aunque se apoyó con la canasta o las canastas básicas a la población y con el bono, también hubo mal manejo de los recursos en eso. Es bueno que se le haya apoyado, ¿verdad? Era necesario, es el mismo dinero del pueblo el que se le llevó a su puerta. Es una obligación del Estado hacerlo además, pero de la misma manera se quedó en deuda, creo yo, en función de las políticas reales de salud integral, de los insumos médicos que merecían y siguen mereciendo nuestros médicos, nuestros doctores y doctoras y todo el personal de salud en las instituciones del Estado, y aparte en la construcción del Hospital El Salvador, ¿verdad? Es decir, que bueno, ni yo como Idalia Cepeda, candidata, ni tampoco el FMLN se va a poner a construir un hospital. Al contrario, vamos a apoyar, vamos a votar por lo que sea necesario. Pero sí estamos en la obligación legal y además moral de cuestionar cómo se usaron los fondos en ese hospital y por qué no se han cumplido los plazos para la construcción, porque el hospital no está listo. Yo con esto quiero decir, Alexis, que hay que ser capaces de reconocer lo bueno, y hemos reconocido algunas propuestas buenas y las hemos votado y las hemos acompañado en la Asamblea, pero también es nuestra obligación estar atentos y atentas por cómo se están manejando los recursos de la población, por qué no se quiere rendir cuentas y a dónde está el dinero que falta. Esa es nuestra obligación también, dejarlo aquí en los medios de comunicación y en las instituciones pertinentes. Nos quedan 3 minutos, nos escribe el amigo Salvador Handal, nos dice: adelante Idalia, nos dice: al parecer les incomoda la verdad. Muy buenos planteamientos los dados. Amiga, le quiero preguntar antes de irnos, ¿cómo van a ser las proyecciones del FMLN de cara al 2021? ¿Qué van a hacer ustedes? También, ¿cómo van a hacer la campaña debido a la pandemia del COVID? Bueno, ahorita estamos en una época de pre-campaña, ¿verdad? No ha iniciado la campaña legalmente,
pero desde ya estamos dispuestos y dispuestas las candidaturas en venir a los medios de comunicación, en hacer los planteamientos de nuestras propuestas, ¿verdad?, para la transformación de la realidad de la familia salvadoreña y también nuestras propuestas en general sobre educación, salud, cultura, economía, y eso es bueno que se vaya conociendo. Es un reto en medio de la pandemia y en medio de la situación que vive el país y el mismo partido, hacer una campaña, ¿verdad? Yo creo que va a necesitar precisamente de mucha creatividad de parte de los que vamos como candidatos y candidatas, pero también de la institución partidaria, en función de mantenernos cerca de la población como nos ha caracterizado al FMLN, y utilizar las herramientas de comunicación y las nuevas tecnologías. También esperamos que la población nos dé oportunidad a las personas que vamos por primera vez, a los rostros nuevos, a la gente joven, en función de que queremos hacer las cosas diferentes en política, que aceptamos que se cometieron algunos errores, pero sobre todo que estamos conscientes que es necesario para el país tener una fracción de oposición, tener un contrapeso dentro de la Asamblea Legislativa y poder avanzar precisamente en propuestas viables y propuestas reales que benefician a la familia salvadoreña, que benefician al empleo, a la salud, a la educación. Yo creo que la población espera una campaña de altura, ¿verdad? Yo la verdad lamento que algunos candidatos y candidatas a diputados de otros partidos en sus redes sociales transmitan mensajes de odio, mensajes confrontativos, mensajes violentos. Eso no abona a cambiar la realidad que tenemos, y aspiraría también a que la población vea en las candidaturas y en el FMLN una opción real para continuar la transformación que el país necesita, pero también para hacer una oposición seria con propuestas concretas. Si usted tuviera un minuto con nuestros amigos que están en nuestra sintonía y estuviera de frente, y en ese minuto usted les pudiera convencer de que Idalia Cepeda puede ser la mejor opción para votar en el 2021, ¿qué le diría a usted, a los amigos que nos están sintonizando o que van a ver esta entrevista a través de redes sociales? Sí, yo creo que es importante que los amigos y amigas me conozcan, ¿verdad? Que hacer una invitación, de paso aprovechando a Alexis, a que me sigan en mis redes sociales, Idalia Cepeda SV, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que pues desde las redes sociales voy a estar compartiendo propuestas. Yo soy una persona que acepta la crítica, pero también soy una persona propositiva que quiere tener en este país una transformación real, que piensa en el futuro de la familia, de los niños, las niñas, de las mujeres, de la juventud, y que estoy preocupada porque todavía continúan los problemas y muchos de ellos se están profundizando. Entonces les pediría a los amigos y amigas que me conozcan, que confíen en que hay personas que de verdad queremos llegar a los puestos para tomar decisiones, para incidir en la política y no para enriquecernos o no para perpetuarnos en puestos, sino para servirle a la ciudadanía y para transformar esa cultura que necesitamos construir, una cultura inclusiva, una cultura de paz. Un gusto, Idalia, que haya estado con nosotros. Le esperamos en próximas ocasiones, posiblemente también con otras candidatas, para que hablemos de temas de actualidad, temas de interés para nuestro país. Gracias. Sí, mucho gusto y muchas gracias. A ustedes, amigos que han estado en nuestra sintonía, los invito a que se queden muy pendientes de nuestras redes sociales y de todo lo que le traemos en ITV El Salvador. A las 7 de la noche se viene nuestro compañero Gilson Rodríguez con nuestro noticiero estelar. Y mañana en Contacto Salvadoreño a las 4 de la tarde nos van a acompañar candidatos del partido Cambio Democrático. Soy Alexis Juárez y ha sido un gusto haber estado con ustedes esta tarde. Les deseo un feliz día y que sigan informándose con nosotros.